Con motivo del 64 aniversario del sufragio femenino en México, durante la sesión de la Cámara de Diputados, en el apartado de efemérides, se destacó esta conquista concretada el 17 de octubre de 1953, que reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser candidatas en todos los niveles de participación y con los mismos derechos de los hombres. El grupo parlamentario de Nueva Alianza llamó a preguntarse si este logro ha permitido alcanzar en el país una verdadera igualdad sustantiva. No es garante su aplicación. Persiste una urgencia en articular las luchas feministas por las reivindicaciones de los grupos vulnerables. La igualdad entre géneros tiene que estar presente en el debate, pero también en los diseños normativos de la política pública. Al día de hoy solo existe una mujer gobernadora en el país y 3 secretarias de Estado a nivel federal. El grupo parlamentario Movimiento Ciudadano destacó la lucha iniciada por las mujeres desde 1880 con el propósito de tener condiciones de igualdad con los hombres. Representar los intereses, iban y dejaban las cosas que ellas escribían pidiendo igualdad en las madrugadas debajo de las puertas para no ser perseguidas políticamente. Es ese tipo de luchas pequeñas pero persistentes, las que han permitido que las mujeres en este país tengamos las condiciones en igualdad de competir. A pesar de los derechos conquistados por las mujeres, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México señaló que se debe reconocer que en el país aún se enfrenta el reto de construir una sociedad totalmente incluyente que garantice la participación de todas las mexicanas y mexicanos. No solo en las candidaturas, sino también en el acceso a los cargos públicos. Es indispensable seguir acortando las brechas aún existentes en otros campos, como el acceso a la salud, la educación, la justicia, el reconocimiento del derecho de las mujeres a percibir los mismos ingresos que los hombres cuando desempeñan el mismo trabajo y su derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Para la bancada del Partido Encuentro Social, la conquista del voto femenino es un referente temporal para recordar que diariamente se debe trabajar por la equidad y paridad. En este sentido, indicó, hoy más que nunca debe ser reconocido la urgente necesidad de hacer presente la genialidad femenina en el ámbito de lo político. Esto no puede ser una graciosa concesión, antes bien, tiene que ser el resultado de un amplísimo reconocimiento a las mujeres, sí, a ellas que son los pilares de México, que lo demuestran a cada momento y más aún en situaciones en las que México ha enfrentado graves crisis. En tanto, la bancada de Morena destacó la construcción de espacios de libertad y de crecimiento para las mujeres, quienes son un eje primordial de la democratización del país, tanto en el espacio público como en el espacio privado, en la sociedad civil y en los partidos políticos. Pero también tenemos que decir que hay pendientes. Hemos presentado en esta Cámara la iniciativa para que la violencia política de género sea un delito electoral. Y eso lo tenemos que hacer para este proceso electoral. Bueno, respecto a lo que se ha conseguido desde el ámbito legislativo, el grupo parlamentario del PRD resaltó la promulgación de leyes que han permitido la protección de los derechos de la mujer en México. El derecho a la igualdad, el derecho a una vida libre de violencia. Hemos logrado lo que se veía imposible. Hoy como nunca tenemos una sólida presencia en esta Cámara de Diputados, ya que por primera vez en la historia somos más del 40% de la representación nacional y vamos por el 50%. La diputada Genoveva Huerta recordó que fue el PAN quien en 1953 presentó en el Congreso de la Unión una propuesta para que se continuara con el trámite de una iniciativa que fue presentada en 1937 por el entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río, en donde se proponía reformar el artículo 34 constitucional a fin de que se reconociera el derecho de la mujer a ejercer el voto. Así, el 3 de julio de 1955, votaron por primera vez las mujeres en la elección federal para renovar la Cámara de Diputados.
Y bueno, valga también recordar que en esa fecha también se cometió, entre otros, el primer fraude electoral contra una mujer, Virginia Herrera de Franco, candidata del PAN a diputada federal por Coahuila, quien fue burdamente despojada de su triunfo por un arbitrario mayoriteo en el colegio electoral. El grupo parlamentario del PRI llamó a concretar las reformas en la materia al recordar que hace 10 años en México se firmó el Consenso de Quito, el cual garantiza y obliga a todos los estados parte a migrar a una democracia paritaria en donde la población realmente tenga las oportunidades para participar en actividades políticas. Y que se encuentran aún pendientes para poder garantizar en México una democracia realmente paritaria. Recordemos, compañeras y compañeros, que en algunas comisiones aún se encuentran pendientes diferentes dictámenes en relación con la paridad del Poder Judicial, en relación con la paridad de las comisiones ordinarias desde este recinto y también de la paridad de la integración de los órganos electorales. Bueno, y al término ya de los posicionamientos de los grupos parlamentarios, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, emitió un pronunciamiento. Con fundamento en el antes de ese emblemático octubre 17 del 53, en el que se publicó el decreto de modificación al artículo 34 constitucional, habían pasado ya varias décadas del movimiento sufragista, encabezado por mujeres como Elvia Carrillo Puerto, Benita Galeana, María Lavalle Urbina y Adelina Cendejas. El diputado presidente indicó que esta fecha contribuye a cobrar conciencia sobre la lucha que debe darse en contra de la violencia política contra las mujeres. Ya que hace 64 abatir la violencia política es hoy por hoy romper el círculo vicioso de los sometimientos. La representación política es el derecho a querer una república incluyente para todas y para todos. Honrando la memoria de esas mujeres audaces, contamos ahora con 212 compañeras diputadas. En el marco de la glosa al quinto informe de gobierno comparece el titular de Pemex. Esta y mucha más información después de esta pausa.